A ver, basta con visualizar la escena por un momento, ¿eh? Un niño con aires de grandeza extrema se asoma al borde de un pozo súper profundo y muy oscuro. Buscando admirar su propio reflejo en el agua, claro. Exacto. Y con total seriedad, coge y le grita al vacío algo como: «Oye, pozo, oye, ¿eres un bizcocho?» Madre mía, la pregunta tiene tela. Ya, ya. Y a ver, lo lógico, o sea, en cualquier cuento tradicional, sería que el pozo le devolviera un eco misterioso o la voz de algún espíritu mágico, ¿no? Pues sí, lo típico de los cuentos de hadas. Pero ¿qué va? En cambio, desde el fondo del agujero resuena el grito enfurecido de un obrero de mantenimiento. Le grita algo así como: «Oye, eso no es un bizcocho, es masa cruda, y aparta ese disco de freno de ahí arriba, a ver si se te va a caer». Es buenísimo. O sea, y así es como se destruye por completo y además de la forma más brillante posible cualquier expectativa de un cuento de hadas clásico. Totalmente. Es que es una bofetada de realidad absurda, Sí, espectacular. absoluta. Bueno, dejamos atrás, y ojo porque esto es una cita literal de los textos que hemos recopilado, a una pequeña princesa violenta. Sí, esa misma que casi deja al narrador de la historia sin orejas, fíjate. Madre mía, pobre narrador. Pues dejamos todo eso atrás para sumergirnos de lleno en un universo donde el humor físico y el absurdo cotidiano reinan por encima de todo. Eso es. Así que arrancamos una nueva inmersión profunda, y nuestro material de origen hoy es el divertidísimo cuento Leo el Travieso y sus amigos de risa loca. Un título genial, por cierto. Ya te digo. Y a ver, el objetivo de quienes estamos aquí hoy no es hacer una disección académica aburrida, para nada. No, 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 desde luego que no. Vamos a desgranar cómo este texto utiliza un lenguaje extremadamente sencillo, diseñado a medida para el público infantil, para construir unas situaciones hilarantes. Nos vamos a centrar en los hábitos más disparatados de Leo y de su peculiar grupo de compañeros. Y es que merece mucho la pena analizar este texto con detenimiento, ¿eh? Porque, a ver, a primera vista, alguien podría leerlo y pensar, bueno, esto es simplemente una ametralladora de chistes rápidos para que los pequeños pasen el rato. Claro, lo ves y dices, pues un cuento más para echarse unas risas. Exacto, pero la realidad es que esconde una mecánica muy, muy sofisticada sobre cómo capturar y retener la atención infantil. Interesante. O sea, el autor domina el arte de la hipérbole a la perfección y sabe exactamente cómo manipular conceptos súper cotidianos para generar esa sorpresa que desemboca inevitablemente en la carcajada. Vale, pues vamos a mencionar esto paso a paso. Para entender la genialidad de este ecosistema, primero hay que entender quién nos está contando la historia. Nuestro narrador y guía, claro. Eso es, Leo, el autodenominado Leo el Travieso. Y fíjate porque la presentación física que hace de sí mismo ya marca el tono de todo el relato. Totalmente. O sea, confiesa que le faltan unos cuantos dientes, algo súper normal, y que visualmente su cabeza se parece bastante a una calabaza de Halloween recién tallada. Una imagen súper gráfica, desde luego. Ya ves. Pero, ojo, lejos de acomplejarse por esto, subraya con un montón de orgullo que es una calabaza guapa y con estilo. ¡Qué maravilla de actitud! Es flipante. De hecho, asegura que cuando sonríe, su cara parece estar gritando Feliz Halloween todos los días del año. A ver, es que lo que hace el autor aquí es establecer de inmediato un pacto de confianza brutal con los primeros lectores. ¿En qué sentido? Pues piensa que los niños a menudo se sienten súper inseguros con los cambios físicos, ¿no? Como la caída de los dientes de leche, por ejemplo. Claro, el típico momento de estar mellado y que te dé vergüenza. Exacto. Entonces, al tomar esa imagen, exagerarla hasta convertirla en una calabaza festiva y luego añadirle la etiqueta de guapa y con estilo, lo que hace es neutralizar la inseguridad. Ostras, claro. Transforma un posible complejo en un superpoder cómico, digamos. Totalmente. Y quien lee la historia siente que está en manos de alguien que no se toma en serio a sí mismo, lo cual te da permiso instantáneo para reírte de todo lo demás. Ya, y vaya si se ríe del resto, ¿eh? Aunque bueno, curiosamente, Leo presume de ser un chico muy modesto. Sí, sí, esa parte es buenísima. Dice textualmente que es humilde como un caracol haciendo cola en el banco. Y a ver, me detengo aquí porque esta imagen me parece una genialidad visual increíble. Es que lo es. O sea, ¿por qué elegir un caracol en una sucursal bancaria es tan específico? La clave ahí reside puramente en el contraste cognitivo. Fíjate que para la mente de un niño pequeño, el mundo adulto está lleno de reglas burocráticas, aburridísimas y súper incomprensibles. Ya, total.
Acompañar a un familiar a hacer recados, como esperar en la fila de un banco, es probablemente el pico máximo del aburrimiento infantil. Exacto. Es la tortura absoluta de un martes por la tarde cualquiera. Es un entorno gris, lento, restrictivo. Ya, ya. Y de repente metes a un caracol ahí. Eso es. Al introducir en ese escenario tan gris a un caracol, que es un animal minúsculo, que ya de por sí encarna la lentitud extrema, pues se produce un cortocircuito en las expectativas. O sea, proge un elemento de la naturaleza y lo estrella contra el mundo aburrido de los adultos. Tal cual. Esa ruptura de la regla de la realidad crea una imagen mental imborrable. Es una técnica fantástica para mantener el cerebro alerta. Entiendo esa subversión de la realidad, claro. Pero es que luego entra en escena el entorno familiar de Leo. Y ahí sí que la subversión salta por los aires por completo. Madre mía, la familia. Sí, porque nos presentan a su primo, Tommy Retardón. Y a ver, solo la forma en la que camina ya es un gag visual estupendo. El texto dice que camina como si lo empujara el viento. Es súper fácil visualizar esa desgana existencial, ¿verdad? Esa postura lánguida de me dejo llevar. Totalmente. Y Leo admite que Tommy hace algunas cosas bien, pero recalca que es más engreído que un gallo con gafas de sol. Otra metáfora brillante, fíjate. O sea, un gallo ya es el arquetipo de la arrogancia animal en el imaginario popular, siempre sacando pecho y pavoneándose. Claro, el rey del corral. Exacto. Y ponerle unas gafas de sol es humanizar esa arrogancia. Es darle un toque de chulería de barrio que resulta completamente inofensiva, pero muy, muy descriptiva. Ya, ya. Pero a ver, aquí es donde me surge una duda importante, ¿eh? Porque Leo nos describe la cara de Tommy de una forma muy particular. Sí, la famosa cara. Se asegura de aclarar que la cara de su primo no se parece a una tortita, ni a una crepe, ni siquiera a un huevo frito, sino que su cara parece, literalmente, un disco de freno recién cambiado. Es que es surrealista total. Y esto nos lleva a la anécdota del pozo con la que hemos empezado la inmersión profunda hoy, donde el propio obrero le confirma a gritos que tiene cara de disco de freno. Sí, sí, el remate perfecto. Pero a ver, me pongo un momento en el papel de abogado del diablo, ¿eh? Describir a un niño diciendo que tiene cara de disco de freno, o sea, ¿no roza un poco la burla? Entiendo por dónde vas. Es que en el contexto de un patio de colegio podría sonar casi a acoso escolar, a poner un mote cruel gratuito, ¿no crees? A ver, esa es una preocupación muy válida si analizáramos el texto desde una perspectiva hiperrealista. Pero hay que fijarse bien en cómo funciona la psicología del humor absurdo en la infancia. Vale, a ver, explícame eso. Si el autor hubiera dicho Tommy tiene las orejas muy grandes o Tommy es muy torpe, estaríamos entrando en el terreno del realismo hiriente. Eso sí generaría incomodidad. Claro, porque es un ataque personal real y plausible. Eso es. Pero un disco de freno es un objeto industrial de metal frío. Aplicarlo a la anatomía humana cruza la línea hacia el surrealismo puro y duro. Ah, ya lo veo. Es tan descabellado que pierde todo el veneno, ¿verdad? Exactamente. Se crea un espacio seguro para la risa, porque el cerebro del niño sabe de sobra que es imposible tener cara de pieza de coche. Claro, claro, no tiene sentido literal. La violencia o la burla se diluyen en el absurdo, igual que ocurre en los dibujos animados clásicos, cuando a un personaje le cae un yunque enorme en la cabeza y al segundo siguiente está perfectamente bien. Totalmente. Y el obrero del pozo validando esa imagen metálica funciona como el remate perfecto de ese gag irreal, claro. Es humor de slapstick, pero aplicado a las descripciones narrativas. Tiene muchísimo sentido, la verdad. Y a ver, esta dinámica familiar tan caótica nos prepara maravillosamente para dar el salto al entorno escolar de la historia. Sí, porque el colegio es otro mundo aparte. Porque si en casa reina la torpeza con Tommy, en el colegio el contraste viene de la mano del compañero que se cree el más sofisticado del aula. O sea, nos referimos a Lorenzo el poeta. Ah, el famoso pequeño príncipe don poético. Ese mismo. Y a ver, este personaje introduce una capa completamente nueva en este ecosistema escolar. Sí, porque pasamos de la exageración física de la que hablábamos antes a la exageración puramente social. Y es que la forma en que Leo lo describe no tiene precio, ¿eh? Dice que Lorenzo es más elegante que un abanico en agosto. Qué buena imagen. Y su hábito más reconocible en clase es sentarse muy erguido, con una postura finísima, asintiendo lentamente con la cabeza, muy serio. Claro, cualquiera que lo vea pensaría que está resolviendo algún dilema filosófico profundísimo o meditando sobre el sentido de la vida. Ya, pero Leo nos revela la gran verdad detrás de esa fachada. En el fondo, Lorenzo solo está soñando despierto con comerse un buen bocadillo de jamón.
Es buenísimo. O sea, el contraste entre la apariencia y el deseo interno es una herramienta narrativa muy poderosa aquí. Es que el bocadillo de jamón lo baja a la tierra de golpe. Exacto. Actúa como un ancla brutal a la realidad fisiológica de la infancia. Por mucha fachada de intelectual que intente construir el pobre chaval, el estómago siempre acaba mandando. Y ojo, porque aquí es donde la escena alcanza su punto álgido, ¿eh? Leo, que recordemos que se siente estupendo con su cara de calabaza de Halloween, se acerca a Lorenzo y le pregunta sin ningún tipo de filtro si le parece guapo. ¡Ay! La interacción entre estos dos es oro puro. Total. Y Lorenzo no responde como un niño normal, claro. Lo observa de arriba abajo como si estuviera evaluando una pintura renacentista en un museo, agita su abanico imaginario y declara que le va a recitar un poema repentino. Y ojo a la métrica y al contenido de este poema, porque hay que leerlo para creerlo, ¿eh? Madre mía, es que dice así, a ver, cito textualmente. Si comes rosquillas frías, te dolerán las encías. Si comes queso añejo, te pediré que seas mi consejero. Y si comes pastel con prisa, se te volará la risa. O sea, el uso de la rima asonante y consonante súper rápida es un recurso fantástico para enganchar. Ya te digo, y la reacción de Leo es magistral. Porque claro, Lorenzo le guiña un ojo, negándose a responder a la pregunta de si es guapo, a menos que se lo ruegue, claro. Y el pobre Leo traga saliva comparándose con un hipopótamo con sed. Sí, sí. Y encima confiesa que el poema ha sido tan ácido que las tripas le empezaron a rugir como un tambor de carnaval. Es una maravilla de secuencia. Pero a ver, más allá de las metáforas de hipopótamos y tamboles, o sea, al leer esta interacción, me cuesta un poco ver esto solo como un chiste inofensivo para niños. ¿Qué quieres decir? Pues que me pregunto si Lorenzo el poeta no es en realidad una sátira bastante despiadada del mundo de los adultos. ¿Tú qué opinas? Pues mira, si se analiza con detenimiento, definitivamente funciona a dos niveles. O sea, la infancia es una etapa de constante observación, ¿no? Sí, son esponjas, se fijan en todo. Eso es. Los niños pasan sus días mirando hacia arriba, estudiando cómo se comportan los adultos que les rodean, y se dan cuenta muy pronto de que existe muchísima pose en nuestro mundo. Ya, claro, el postureo adulto de toda la vida, totalmente. Veo a personas mayores utilizando un lenguaje rimbombante, adoptando posturas súper serias en reuniones familiares o en la televisión, fingiendo una profundidad que muchas veces, admitámoslo, está completamente vacía. Claro, el famoso mucho ruido y pocas nueces, vaya. Así es. Lo que hace el poema de Lorenzo es parodiar precisamente esa pomposidad. Utiliza la estructura rítmica tradicional de la poesía, que es algo que se asocia enseguida con la alta cultura, pero la vacía de cualquier tema medianamente elevado. Ya veo. Y en su lugar mete temas de niños. Claro, el contenido del poema gira exclusivamente en torno a la digestión. O sea, habla de rosquillas, de queso, de pastel, de encías doliendo. Es una desmitificación genial de la figura del intelectual. Es súper inteligente, la verdad. Le está diciendo a su audiencia infantil que no se dejen intimidar por quienes intentan parecer demasiado refinados, ¿no? Exacto, porque al final del día a todo el mundo le rugen las tripas. Es como pinchar el globo de la pretensión social con un alfiler gigante. Pero claro, el colegio es un ecosistema muchísimo más complejo, y el autor no se detiene solo en Lorenzo. Que va, la clase está llena de joyitas. Totalmente. Para construir este mundo nos regala un auténtico safari por el aula, presentando a un grupo de personajes que parecen definidos con un solo rasgo llevado hasta el extremo más hilarante posible. Sí, y me da la sensación de que se utilizan diferentes tipos de anclajes cognitivos para que nadie se olvide de quién es quién en esa clase. Es una lectura muy acertada de la mecánica del libro, fíjate. Simplificar a un personaje a una única característica hiperbólica es un atajo cognitivo perfecto para cerebros que están aprendiendo a procesar información social compleja. Pues sí. Vamos a repasar este catálogo porque es un despliegue de imaginación tremendo. Venga. Por ejemplo, empezamos con anclajes puramente sensoriales. Nos presentan a Luna, que es descrita por todos como la compañera más bonita. Ah, sí, pero su rasgo verdaderamente distintivo no es visual en absoluto. Exacto. Su rasgo es que huele siempre a colonia de fresas. El anclaje olfativo, súper efectivo. O sea, piensa que el sentido del olfato está estrechamente ligado a la memoria. Sí, lo de la Magdalena de Proust y todo eso, ¿no? Tal cual. Asociar a un personaje con el olor a fresas, que es algo dulce y reconocible al instante por cualquier niño, hace que Luna salte de la página literalmente. Es casi una experiencia en 3 dimensiones para la imaginación infantil. Qué pasada. Y a ver, de la suavidad del olor a fresas,
el autor nos lanza directamente al extremo opuesto, o sea, a la fuerza bruta cómica. Ay, sí. Entra en escena Ronda la guerra. Efectivamente, la artista marcial de la clase. O sea, su superpoder es algo tan increíblemente específico como que es capaz de partir una galleta, ojo al dato, solo con la mirada. Es tremendo. Aquí vemos el mecanismo del contraste cómico en su máximo esplendor. Totalmente. Porque, a ver, la intensidad marcial suele asociarse con romper tablas de madera o bloques de hielo enormes con las manos, ¿verdad? Sí, lo típico de las películas de karate. Exacto. Y reducir el objetivo de tanta furia concentrada a algo tan mundano y sobre todo tan frágil como una simple galleta es lo que genera la carcajada instantánea. O sea, muestra cómo la intensidad de los niños a veces está completamente desproporcionada respecto a los retos reales a los que se enfrentan en el patio. Totalmente. Es una hipérbole maravillosa de la frustración infantil. Ya te digo. Luego, dejando lo físico a un lado, entramos de lleno en el terreno de las ironías sociales. Tenemos, por ejemplo, a Don Sabelotodo. El clásico empollón, supuestamente. Claro, cualquiera esperaría al típico Sabelotodo que lo responde todo en clase y levanta la mano el primero. Pero no, que va. Su rasgo definitorio es que, muy a pesar de su apodo, se pasa la vida entera diciendo «no entiendo, no entiendo». ¡Pobre! La ironía es brillante. Ya ves. Y después pasamos a la exageración puramente perceptiva, con el personaje de Vista de Lince. Este lleva unas gafas con unos cristales tan gruesos que parecen telescopios listos para mirar las estrellas. Otra exageración visual estupenda. Sí. Y finalmente llegamos a la que creo que es mi favorita de toda la clase. Por el puro factor de asco que tiene, Daría Generosa. Uf, Daría. Tela marinera. Es que es la cumbre de la generosidad extrema. Es tan compartida que es capaz de ofrecerte el chicle que ya está masticando en su propia boca. Madre mía, qué asquito. Y menos mal que Leo, siempre ejerciendo de buen guía para la audiencia, se apresura a advertir. Dice textualmente, pero no lo acepten, por favor. Es que ese apunte de Leo sobre el chicle es el toque maestro del libro, porque reconoce a la perfección la línea entre la teoría idílica de compartirlo todo y la cruda realidad de la higiene en el patio del colegio. Ya, exacto. Pero a ver, viendo a Luna con su colonia de fresas, a Ronda rompiendo galletas con los ojos, a Sabelotodo confundido siempre y a Daria con su chicle reciclado, todo esto me lleva a una teoría personal. A ver, cuéntame. Pues que al leer esta lista de alumnos, parece menos una clase de primaria convencional y se parece más a una academia de mutantes tipo los X-Men. ¡Ostras! Pues fíjate que tienes toda la razón. ¿Verdad? Solo que aquí, claro, los superpoderes no son volar o lanzar rayos por los ojos, sino pequeñas rarezas e inseguridades de patio de colegio llevadas al máximo nivel de potencia. Entonces te pregunto, ¿por qué funciona tan bien estructurar una clase escolar de esta manera tan exagerada? Pues mira, principalmente porque proporciona un mapa social muy seguro y sobre todo navegable para los primeros lectores. Un mapa social, qué buena forma de llamarlo. Piensa que enfrentarse a un grupo grande de personas, como ocurre al entrar a una nueva clase en septiembre o cambiar de colegio a mitad de curso, es algo abrumador. Nuestra mente, a cualquier edad, pero muy especialmente en la infancia, necesita etiquetas claras para organizar el mundo. Claro, para no saturarse con tanta información nueva de golpe. Exactamente. Entonces, al transformar esas peculiaridades tan comunes en casi mutaciones cómicas, como tú decías, el autor lo que está haciendo es normalizando la rareza de cada uno. Entiendo. Pero, ¿en qué sentido exacto normaliza la rareza? O sea, ¿cómo lo consigue? Pues parémonos a pensarlo un momento. Todos nosotros hemos conocido a alguien excesivamente intenso en el colegio, o a alguien muy generoso pero con una preocupante falta de límites personales como Daria, o a alguien con unas gafas muy llamativas. Sí, son arquetipos universales. Eso es. Pues al presentar todas estas diferencias a través del prisma de la comedia desmesurada, se les quita automáticamente cualquier carga negativa, pesada o amenazante. Ah, claro, le quitas hierro al asunto de ser diferente. Eso mismo. Se enseña de una forma súper sutil que la diversidad de personalidades no es algo a lo que tenerle miedo, en absoluto, sino que es una variedad de ingredientes que hacen que la convivencia diaria sea muchísimo más entretenida y divertida para todos. Ya veo. Es una forma estupenda de decir que todo el mundo tiene un hueco asegurado en la clase, por muy rara o disparatada que sea su supuesta habilidad especial. Exacto. Es un mensaje de inclusión envuelto en capas de humor absurdo. Me parece una forma brillante de verlo, la verdad.
O sea, el patio del colegio entendido como un circo inclusivo, donde Leo, con su sonrisa de calabaza y sin algunos dientes, actúa como el maestro de ceremonias perfecto. Y funciona a la perfección. Pues sí, y a ver, todo esto nos ayuda a recapitular un poco el viaje que nos propone este material de origen, porque hoy hemos analizado cómo no se necesita en absoluto un vocabulario complejo ni rebuscado para crear una literatura profunda y súper efectiva. Desde luego que no hace falta. A través de metáforas visuales absurdas, o sea, el caracol burocrático en el banco, la cara metálica de disco de freno de Tommy, el elegante abanico en pleno agosto de Lorenzo. Con todo esto, el autor logra capturar la imaginación al 100%. Y es que las rutinas disparatadas de Daria, ofreciendo chicles ya reciclados, o de Ronda fulminando meriendas con la vista, son precisamente los motores narrativos que hacen de este libro una experiencia inolvidable. Demuestra claramente que el humor situacional, cuando sabe exagerar bien los pequeños detalles del día a día, es un lenguaje universal, un lenguaje que atrapa inmediatamente la atención y encima fomenta la memoria lectora de los peques. Totalmente de acuerdo. Pero ojo, porque el cuento esconde un último as en la manga, ¿eh? Y no me gustaría cerrar la inmersión de hoy sin comentarlo. Ah, sí, el final es clave. Porque la historia no se despide simplemente con un típico colorín colorado, este cuento se ha acabado, que va, tiene una llamada a la acción integradora brutal. Muy directa, además. Sí, Leo el Travieso se despide dirigiéndose abiertamente a quienes están leyendo la historia en ese momento, llamándoles textualmente sus queridos amigos. Y les lanza un reto muy específico. Sí, les pide que compartan la risa que acaban de experimentar, ¿no? Exacto. Les pide eso y que miren a su alrededor de inmediato para identificar quién es el compañero o compañera más divertido en su propio entorno real. O sea, es un puente directo, sin filtros, entre la ficción de las páginas y la realidad cotidiana del lector. Es que funciona como un ejercicio de empatía activa espectacular. O sea, invita a la audiencia a buscar esas mismas cualidades cómicas e inofensivas, sobre todo, en las personas reales que conforman el entorno diario de los niños, transformando así la propia lectura, que suele ser solitaria, en una actividad social. Ya, totalmente. Y fíjate, porque precisamente sobre esa conexión tan directa con la vida real es sobre lo que queremos construir nuestro pensamiento final de la inmersión de hoy. Me parece el broche perfecto. Porque, a ver, aunque hemos dedicado este rato a diseccionar las mecánicas del humor infantil y cómo este texto impacta en los más pequeños, creo que merece muchísimo la pena fijarnos bien en nosotros mismos también. Uf, a ver dónde nos lleva esto. O sea, los adultos a menudo leemos estos arquetipos tan marcados, como Tommy Retardón o el refinado Lorenzo el Poeta, y nos reímos de los simples y exagerados que son los niños, ¿verdad? Ya. Y lo hacemos como si nosotros hubiéramos superado por completo esa etapa, claro. Ahí está la clave exacta. Como si la famosa madurez nos hubiera borrado de un plumazo todas esas peculiaridades ridículas. Pero a ver, basta con pensarlo un solo segundo y mirar a nuestro alrededor en nuestras propias aburridas vidas adultas. Qué gran verdad. Si repasamos mentalmente las oficinas en las que trabajamos a diario, las reuniones eternas por videollamada que no llevan a nada, o incluso los círculos de amigos de toda la vida. O sea, ¿acaso no seguimos viendo exactamente a los mismos personajes? ¿Solo que ahora llevan ropa de oficina y pagan hipotecas? Totalmente. O sea, la fachada cambia, obviamente. Se viste de traje, se pone corbata o se esconde detrás de un ordenador portátil, pero la esencia pura del arquetipo sobrevive intacta. Es que es innegable. O sea, piénsalo. ¿Acaso no existe siempre un don sabelotodo en absolutamente cada departamento de cualquier empresa? Madre mía, en cada esquina. Esa persona que asiente con la cabeza muy seria durante una presentación financiera, fingiendo tomar notas súper importantes. Ya te digo. Cuando en el fondo todos sabemos que no entiende ni una sola fila de la hoja de cálculo que está mirando fijamente en la pantalla. Tal cual. Y oye, ¿o acaso no tenemos a nuestro propio Lorenzo el Poeta en el trabajo también? Uf, seguro que sí. Ese compañero que se sienta en la sala de juntas con una postura impecable, frunciendo el ceño, utilizando una jerga corporativa totalmente incomprensible. Sí, hablando en inglés para parecer más guay, como si estuviera descifrando el mismísimo futuro del mercado global.
Exacto. Cuando es más que evidente para todos los presentes que, en ese preciso instante, lo único en lo que está pensando realmente es que llegue de una maldita vez la hora de salir a la cafetería a comerse un buen bocadillo de jamón. Es que es una perspectiva súper reveladora, fíjate. Al final, acabamos dándonos cuenta de que el mundo corporativo o la vida social de los adultos es, en el fondo, una versión apenas disimulada de ese mismo patio de colegio que leemos en el cuento. Tal cual. Y seguramente esto debería servirnos a todos como un buen recordatorio para no tomarnos nuestras propias pretensiones tan sumamente en serio todo el rato. Desde luego que sí. Hace falta reírse más de uno mismo. Pues esa es la gran lección final que nos regala hoy Leo el Travieso. Así que, ya sabéis, la próxima vez que alguien intente impresionaros con palabras rimbombantes o posturas de gran pensador, hay que observarles con mucha atención. Sí, porque es muy probable que, en el fondo, solo estén agitando su pequeño abanico invisible en pleno agosto. Efectivamente. Nos quedamos con esta idea para darle una vuelta. Los arquetipos de la infancia nunca nos abandonan del todo por mucho que crezcamos. Totalmente cierto. Y quizás, solo quizás, la mejor herramienta para sobrevivir al complejo, burocrático y supuestamente súper serio mundo de los adultos sea mirarlo con los ojos de alguien que, aunque se ve a sí mismo como una calabaza recién tallada, sabe perfectamente que el gran secreto de todo es mantener el estilo y no perder absolutamente nunca la risa.